Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, qué gusto estar en una sala llena de gente variada, plural, diversa, nacionalidades distintas, que lo que nos une es el amor a una lengua, a unas lenguas y a la poesía. Así que lo primero, sois heroínas y héroes por en un día lluvioso como hoy venir hasta aquí a escuchar pues, a nuestros poetas. Muchísimas gracias. Bueno, hoy tenemos esta velada lorquiana, que os preguntaréis que por qué la hemos querido hacer y por qué la hemos querido hacer en este contexto. Pues el leitmotiv de esta Feria Internacional del Libro, que va sobre la resistencia, que va sobre la memoria y que va sobre el español, pensamos que no había mejor forma de hacer esta fiesta, de hacer esta celebración, pues que con Federico García Lorca. Y tenemos el inmenso privilegio de tener a cuatro poetas que, por distintos motivos, y como diría Mario Obrero aquí a mi lado, no es casualidad, es causalidad, conocen muy bien la vida, la obra de Federico García Lorca y esta ciudad de Nueva York por distintos motivos. Así que creo que vamos a tener una velada poética muy especial. Estar aquí hoy también significa, como decía, reivindicar y visibilizar la memoria de Federico García Lorca. Hace apenas unos días conocíamos la noticia del fallecimiento de su sobrina mayor, de Tica, la última persona que conocía y que tuvo, pues compartió espacio y tiempo con Federico García Lorca. No queríamos que con ella desapareciera parte de esa memoria, y creo que es obligación de las instituciones públicas, de los amantes de la poesía, de todas vosotras, de todos vosotros, seguir leyendo a Federico García Lorca, seguir hablando de Federico García Lorca y recuperar y mantener y dignificar su memoria, porque al final es la dignidad de todas y de todos. Y de eso va esta velada. Y además, antes del verano, bueno, celebrábamos el 125 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca. Así que esto es una celebración, esto es una fiesta, y después, si no desvelo ningún secreto, pues habrá también una tarta de cumpleaños muy especial. Para llegar aquí hay que agradecer a muchas instituciones y a mucha gente que han hecho esto posible. Voy a ser muy breve, porque sé que todos estáis esperando escuchar a los poetas, pero desde luego a quien nos acoge en esta casa, a Jordana y a Laura, que están por aquí, de verdad que muchísimas gracias por siempre poner lo mejor al servicio de la cultura. Muchísimas gracias. Gracias al Instituto Cervantes, al grande Luis y Raquel, y al de Nueva York, Richard y Delia. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo también. Gracias a la Feria Internacional del Libro de Nueva York, que están por ahí José y Deyanira. Muchísimas gracias, y a todos los equipos. Pero yo quiero dar las gracias a dos personas, si me lo permitís. La primera está aquí sentada, que es Ángels Gregori, porque ella es la comisaria de esta velada y ha hecho posible, yo creo que con el amor que tiene a esta ciudad y a la poesía, pues todo lo que vais a disfrutar a continuación. Y la otra está sentada en la primera fila, que es Almudena Hernández de la Torre, que se ocupa de las cosas invisibles, pero que sin ellas no sería posible tener lo que tenemos. Así que a vosotras dos, de verdad, muchas gracias por hacer posible esta velada. Y sin más, Luis García Montero, maestro, poeta, amigo, director del Instituto Cervantes, gran conocedor de Lorca. Es un privilegio tenerte aquí, y espero que todos lo sepamos. Tienes la palabra. Bueno. Muchas gracias, María José, y gracias a los organizadores de la Feria del Libro. Lo de maestro solo lo asumo porque llevo desde el año 81 dando clases en la Universidad de Granada sobre Federico García Lorca. Otro magisterio no asumo. Y se me ocurre resumir, y además relacionándolo con una de las mesas redondas que ha habido antes, donde algunas escritoras han hablado de los cuidados desde distintos puntos de vista. Yo ayer, como director del Instituto Cervantes, estuve en Charlottesville, en la Universidad de Virginia, firmando un convenio
del Instituto Cervantes. Saben que el Instituto Cervantes tiene sedes en Estados Unidos, en Chicago, un observatorio en Houston, en Albuquerque, Nuevo México, aquí en Nueva York, pero ayer se firmó un convenio para hacer una cátedra Cervantes en la Universidad de Virginia. Y vi la habitación de Edgar Allan Poe. Pone como el gran alumno de la Universidad de Virginia, y no llegó a estar un año porque lo expulsaron antes de cumplir un año como alumno en la universidad. Pero me acordé, claro, de la literatura de Poe, me acordé de la traducción de Baudelaire de uno de sus cuentos más significativos, El hombre de la multitud, y cómo Baudelaire sacó la conclusión de que para Poe y para la literatura una multitud era un conjunto de soledades. Y me acordé que Federico García Lorca, al llegar a Nueva York en 1929, tiene un poema que se titula Grito hacia Roma, que escribió para maldecir una firma de un acuerdo del Papa Pío XI, en el acuerdo de Letrán, con el fascismo italiano. Apoyaban el fascismo y las guerras del fascismo a cambio de asegurarse la propiedad del Vaticano. Y subió al que entonces era el instituto más alto el edificio más alto de Nueva York, el Building Chrysler, para maldecir desde allí el acuerdo de Letrán. Y lo que hizo fue reivindicar a una muchedumbre que dejaba de ser un conjunto de soledades para articularse en una ilusión común. Una realidad fragmentada de gente que sentía dolor, el homosexual que no era respetado y era perseguido, la mujer que era maltratada por el machismo, las distintas razas que soportaban el desprecio del racismo, la gente hambrienta que no tenía posibilidades económicas, conseguía no hacer un conjunto de soledades, sino crear una ilusión colectiva en la palabra amor, 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 que desembocaba en porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. Y el amor, amor, amor llevaba la necesidad de conocimiento y de cuidados más allá de la esfera de lo maternal, la intimidad, los prejuicios, a un espacio del compromiso público donde el respeto a los demás y el respeto a los derechos humanos se convertían en la defensa contra el autoritarismo, contra el fascismo y contra lo que ya se intuía los preparativos para una Segunda Guerra Mundial. Bueno, Federico García Lorca, resumo brevemente, llega en 1929 a Nueva York. En realidad, su familia quiso sacarlo de Madrid porque estaba viviendo una historia de amor con un escultor, Emilio Aladrén, que se había convertido en un escándalo. El escultor no era muy discreto y las relaciones homosexuales en el Madrid de los años 20 pues no eran muy asumidas, y la familia pensó apartarlo y vino a Nueva York. Primera cosa que quiero destacar, lo normal en en años anteriores es que la salida al extranjero que se hacía fuese pues a algunas ciudades europeas, París, Francia. Pero la Junta de Ampliación de Estudios había iniciado ya un acercamiento a los Estados Unidos, entre otras cosas porque después de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos necesitaban abrirse a América y España necesitaba que los Estados Unidos contasen con España como puente entre América y los Estados Unidos y América. Y entonces
pues se empezó a facilitar la presencia de españoles y de estudios hispánicos en español en los Estados Unidos. Llegó un primer catedrático, don Federico Dionís, que fue catedrático en la Universidad de Columbia, y enseguida se fundó lo que fue el Instituto de las Américas, que sigue siendo para nosotros un punto de referencia, porque no era el Instituto de España ni el Instituto de América, en plural el Instituto de las Américas, porque la comunidad hispánica no tenía centro ninguno, respetaba la diversidad y facilitaba el diálogo entre países de América Latina y la tradición española judía. Y Federico Dionís preparó ese ámbito y ahí trajo Fernando de los Ríos, catedrático de Derecho Político, que después sería ministro de Cultura, maestro de Federico García Lorca, trajo a Estados Unidos a Lorca. Le escribió a Federico Dionís en julio del 29, voy con un joven poeta que no sabe inglés, que quiere estudiar inglés y me interesa que conozca una comunidad distinta a la suya, una identidad distinta a la suya. Y lo que ocurrió es que al llegar Federico García Lorca a Nueva York, no es que conociera una identidad distinta a la suya, es que vio el futuro que le esperaba a su propia sociedad. Una sociedad norteamericana donde la metrópoli ya era un ejemplo de lo que iba a ser el futuro. Y lo que vio Federico García Lorca es algo parecido a lo que John Dos Passos trató en Manhattan Transfer, una sociedad en la que los valores del desarrollo y del progreso estaban siendo sometidos a la inercia capitalista. Y la inercia capitalista significaba que la ciencia y la tecnología se sometían a los negocios y que la sociedad se quedaba sin futuro porque iba a desembocar en un infierno. Y a partir de ahí es cuando sintió la necesidad de articular un nosotros, un nosotras, donde el amor sustituyese al odio y las ilusiones colectivas sustituyesen a las soledades individuales. Y ese es el trasfondo que hay en Poeta en Nueva York, que empieza con un poema donde, siguiendo también la tradición de Eliot, él se presenta como un muerto viviente, como una víctima, como alguien que tropieza todos los días con su propia crisis, se deja crecer el pelo, identificando su cuerpo con el cuerpo de la mujer, pero al mismo tiempo identificando su cuerpo con el cuerpo de Cristo, que se sacrificó y fue castigado por amor. Y a partir de ahí va evolucionando hacia el grito hacia Roma, que acaba reivindicando el nosotros, el nosotras, articulado desde el amor y no desde la visión, desde el odio, el discurso del poder, el discurso de la ambición, del machismo, del racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Federico García Lorca lo que hizo fue pensar en un futuro donde las ideas de progreso y de tecnología, si perdían su pacto con las humanidades, acabarían desembocando en una bomba atómica, en una cámara de gas, en poderosísimos medios de explotación y no al servicio de la dignidad de los seres humanos. Yo, el poema que quiero leer de Lorca se titula La aurora de Nueva York y es un poema en el que Federico García Lorca ve amanecer en Nueva York. Verán ustedes que en la tradición literaria hay muchas imágenes, metáforas que hablan del futuro. El amanecer, desde los salmos hasta la ilustración con la luz, pues significa un futuro mejor. La infancia,
los que explicamos literatura respondemos a la pregunta de la novela picaresca, ¿qué será Lázaro de Tormes? Lo que haya sido Lazarillo. La educación de los niños es la que crea después la posibilidad de un contrato social. Pues la luz, el amanecer, la infancia, todo se va envenenando porque la ciencia y la técnica se han quedado sin raíces. Trabajan al servicio de un huracán de monedas furiosas en vez de trabajar para la dignidad humana. Y yo, como profesor de literatura, quiero reivindicar aquí que quien se mete con la ciencia es un cretino. Ya lo hemos visto con la pandemia y con los negacionistas, hasta las narices de los negacionistas. Quien se mete con la técnica es un cretino. Yo hice mi tesis doctoral escribiendo a máquina y como suelo cambiar adjetivos, cada vez que cambiaba un adjetivo tenía que escribir el folio entero. Qué cretino el que se mete con la tecnología que me pone un ordenador para escribir. Pero mucho cuidado con la universidad de hoy, porque quien desprecia a las humanidades es todavía mucho más cretino. Porque entonces vamos a hacer un futuro que desemboque en bombas atómicas, en alambradas y en campos de concentración, y no un futuro de progreso al servicio de los seres humanos. Eso es lo que Federico García Lorca escribió en Poeta en Nueva York y escribió en este poema que les voy a leer. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas, en enjambres furiosos, taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. Sí. Nada más y nada menos, Luis García Montero. Bueno, Kirmen Uribe es profesor de esta universidad, de la Universidad de Nueva York, del Máster de Escritura Creativa en Español. Paradójicamente, y benditas paradojas, él es un escritor en euskera. Ayer o antes de ayer, en una de las sesiones, hablábamos de esa pluralidad, de esa fuerza del español, de esa fuerza que nos une, pero también del respeto a la diversidad lingüística en las distintas formas de expresión en todos los países del ámbito iberoamericano y también desde España. Y aquí estás, Kirmen, para contarnos también tu vinculación con Lorca, con Nueva York, porque vives aquí ya desde hace unos años. Sí, espera, Hola. Sí, wow. Bueno, impresionante, Luis? Como siempre. Bueno, mi relación con Lorca es desde que tenía nada, desde que era un adolescente. Yo era un muchacho tímido. Los libros de Lorca, entonces, yo soy de los, bueno, ¿no? Un poco de la transición, digamos, ¿no? Ya había muerto Franco, el dictador, y bueno, y circulaban por ahí muchos libros, ¿no? En las casas de familias como la mía, que era una familia progresista. Entonces, la figura de Lorca siempre la hemos conocido, ¿no? Mi madre me hablaba mucho
mucho de Lorca, de su vida, de lo que le ocurrió, ¿no? Y bueno, yo cuando realmente, aunque conocía la figura, no fue hasta, bueno, pues, ¿qué tendría? Como, no sé, 15 años, 14, algo así, 13, no sé, no me acuerdo muy bien. Pero me aficioné mucho a la poesía, era muy tímido y lo que no encontraba pues, a mi alrededor, ¿no? Mis amigos eran de otra manera y me refugié en los libros. Entonces, y sobre todo en la poesía. Me gustaba esto de no entender, era algo que me encantaba. A mí siempre los estudiantes me dicen, pero hay que entender, no hay que entender. A mí me gustaba no entender, ¿no? ¿No? Era leer textos con misterio, ¿no? Con una especie de acertijos. Entonces, cuando leí la primera vez Poeta en Nueva York, porque antes leí otros libros de Lorca, por supuesto, pero ¡buah! Fue como una especie de revelación. A mí me cambió como persona, porque abres el libro y empieza, ¿no? Asesinado por el cielo. Es ese verso, es que es como, es increíble. Asesinado por el cielo, es algo que nunca había leído, un lenguaje que nunca había leído y de repente, bueno, pues vamos, todo el libro me encantó, ¿no? Por el vocabulario que utiliza muchos términos de la prensa, de términos industriales. Es un libro muy bello, muy bello. Y es verdad que, y en eso coincido completamente con Luis, que es un libro que hablan un poco, ¿no? Va en contra de la deshumanización de Nueva York en aquella época, y en esta, claro. Pero tiene un lado muy humano, ¿no? Cómo se acerca a Harlem, ¿no? Cómo se acerca a los afroamericanos, encuentra ahí su propio mundo, es maravilloso. Y luego, en cierta manera, Nueva York también tuvo un efecto muy positivo en Lorca, en el sentido de que él se libera de su propio estilo. Es maravilloso. Eso es muy difícil para un escritor. O sea, tú tienes un estilo muy, muy reconocido. Pues él tenía muchísimos lectores, ya en España, Europa, etcétera, Latinoamérica, era muy reconocido y de repente cambia su propio estilo. Es increíble, se libera, entre comillas, ¿no? En Nueva York. Entonces, nada, también tuvo ese efecto liberador igual él mismo se encontró en esta ciudad, ¿no? Que es lo que nos pasa a muchos también. Bueno, os voy a leer un poema que es una canción. Hay muchas veces esta discusión de las canciones son poemas, todos los poemas pueden ser canciones. No, absolutamente no. Las canciones pueden ser poemas, sí. Y Lorca incluso tiene un libro titulado Canciones. Canciones, está lleno de canciones. Entonces he elegido una canción famosísima que os va a sonar, pero... Uy, a ver si veo bien. Me gusta mucho recitar este poema. Luego Leonard Cohen lo convirtió en un hit. Pero mucha gente no se queda con la letra. Y es un poema bellísimo, bellísimo. Sí, las gafas, sí. No, se me olvidan las gafas. Sí, sí, perfecto. Ay, qué bien. Pequeño vals vienes. En Viena hay 10 muchachas. Un hombre donde solloza la muerte. Un hombro donde solloza la muerte. Y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Ay, ay, ay. Toma este vals con la boca cerrada. Este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Te quiero, te quiero, te quiero, con la butaca y el libro muerto,
por el melancólico pasillo en el oscuro desván del lirio, en nuestra cama de la luna y en la danza que sueña la tortuga. Ay, 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 ay. Toma este vals de quebrada cintura. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos en los tejados. Hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 ay. Toma este vals que se muere en mis brazos. Porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro de tu frente. Ay, 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 toma este vals del te quiero siempre. En Viena bailaré contigo, con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos. Déjate mi boca entre tus piernas. Dejaré mi boca entre tus piernas. Mi alma en fotografías y azucenas. Y en las ondas oscuras de tu andar, quiero, amor mío, dejar violín y sepulcro las cintas del vals. Yo creo que aparte de escuchar la voz de Kirmen Uribe, teníamos en la cabeza muchos de nosotros la música de Leonard Cohen y en algunos casos el de Silvia Pérez Cruz, por ejemplo, también. Así que Enrique Morente también, como apunta Luis. Muchas gracias. Has dicho una cosa importantísima, que has dicho que aquí Lorca da un salto cualitativo en el uso del lenguaje, y eso me ha hecho reflexionar sobre una mesa que he escuchado esta mañana en la que se hablaba de la inteligencia artificial y nada, pues esta reivindicación de la creación humana y de lo que solo puede hacer la creación humana, así que gracias por ello. Mario Obrero, no voy a caer en la tentación de decir un joven poeta. Eres un poeta mayúsculo, eres un poeta brillante, y creo que no digo ningún secreto si digo que es la primera vez que estás en Nueva York, pero no es la primera vez que Nueva York está en tu poesía. Así que muchísimas gracias. Sé, además, que porque te he visto trabajar todos estos días, que Nueva York va a estar también en tu poesía futura, y me alegro de formar parte de esta aventura contigo. Así que tienes la palabra, Mario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Me sumo a los saludos y los agradecimientos que de forma tan fideligna ha hecho María José, a tanta gente que hace posible esto que hoy podemos vivir, y de nuevo reiterar la gratitud hacia todos ustedes, hacia vosotras y vosotros que venís acá un día de lluvia. Nueva York no es tan diferente de la provincia de Soria. No sé si ustedes conocen Soria. Es una ciudad pequeña y una provincia no demasiado grande en Castilla, en España. Si nos vamos a un pueblo de Soria y nos vamos a julio de 1932, llegamos a Almazán, y una noche de muchísima lluvia, todas y todos, campesinas, lavanderas, labregos, estaríamos bajo una tromba de agua, silenciosos, escuchando los versos del Siglo de Oro. Y estaríamos en esa tromba de agua sin usar un solo paraguas, para no molestar al que está al lado o a la que está detrás, y que todos pudiéramos ver esa obra. Esa obra que traían unos estudiantes universitarios de Madrid mientras hablaban de una forma un poco rara y leían versos de Calderón de la Barca, hombre hasta entonces ignoto para la mayoría del pueblo español, nombre que daba pie a calles y plazas, pero versos muy desconocidos y parte de nuestra obra y de nuestro bagaje literario. Esta es una de las muchas anécdotas que en su breve vida tuvo La Barraca, teatro universitario que tuvo como artífice, como primer director, a Federico García Lorca. El plan de La Barraca, en palabras del propio poeta, era educar al pueblo con el instrumento hecho para el pueblo, que es el teatro, y que se le ha hurtado vergonzosamente.
Lorca nos recuerda algo que ha comentado en otra de las mesas la escritora, la investigadora Yayo Herrero, y es que el ser humano en todas sus actividades, también en su actividad y en su plano cultural, es interdependiente. No habría Barraca, no habría esa posibilidad de teatro popular sin un momento histórico como la Segunda República Española, sin un ministerio de obra pública y una persona como Fernando de los Ríos. El poeta creía en la estética de lo diminutivo, así lo mencionaba, y esa visión ética del mundo necesita agentes, necesita oprimidas, necesita empequeñecidas lenguas y paisajes e identidades para ser posible. Avisaba Lorca, es necesario vivir cerca de lo que uno ama y siente. Cuando un poeta como él es también un ejemplo civil, la demostración de una integridad ideológica y social que va más allá de los versos, entonces estamos ante un milagro laico de los pueblos, pequeños humanos, nombres con apellidos que quedan para siempre inscritos en la historia emocional y colectiva de nuestras sociedades. Lorca demuestra además una capacidad asombrosa para apelar a nuestro presente. Decía en una entrevista, bien podría decirlo en este 2023 nuestro, en este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para buscar las azucenas. El punto medio no es nunca la mediocridad. No significarse significa ser insignificante. Lorca entendió, nos enseña, que la ética no es solo transversal a la búsqueda de la belleza, es que la ética es motor de creación, es necesidad, como poetas, para crear. Y desde las dos orillas, desde las poetas que escriben y, por supuesto, desde las poetas que escuchan, que leen y que recitan. En una carta a sus padres, Lorca afirmaba, desde luego, hoy, en España, no se puede ser neutral. Y no hay cosa más clara que la no neutralidad de Lorca, a poco que queramos verlo. Fue, por ejemplo, echado del servicio militar por inútil total. Y ciertamente, claro que sí, fue un inútil total, sí, un inútil total para todos aquellos que tienen en las manos ese temblor típico que producen en ellas el dinero. Por otro lado, el 1 de mayo es el primer signatario de un manifiesto contra la barbarie fascista, en esos términos, de Hitler. En la Revolución de Asturias decía, seré partidario de los pobres, de los que no tienen nada. E hizo activa campaña política a favor del Frente Popular, partido que democráticamente ganó por mayoría las elecciones de febrero de 1936. De nuevo, hoy, en España, en Estados Unidos, en Nueva York, en las Américas, no se puede ser neutral. La importancia de Lorca, la importancia política, reside precisamente en su apertura hacia la empatía. En la juventud escribió algo muy hermoso: que no haya alcanzado las nubes no quiere decir que no existan las nubes. Que no viva la pobreza Lorca en sus carnes no le hace indiferente al injusto reparto de los bienes. Que Lorca sea hispanohablante no le hace indiferente a la diversidad lingüística de un país como España, a lenguas como el galego, como el catalán. Que no sea mujer, que no sea judío, que no sea afrodescendiente, no hace a Lorca dejar de poner la imaginación al servicio, sí, de la ideología. La imaginación para pensar en esa otra mitad, sentirla, escucharla y respetarla. Sabemos, y lo escribió en Nueva York, que la vida no es noble, ni buena, ni sagrada. El presente de hoy, el presente de Lorca actualmente, además de salas y eventos como estos, además de amantes como vosotras y vosotros, también es una fosa común, una de las 3.000 que hay en el Estado español. También es un barranco de Biznar, donde otras 2.000 vecinas y ciudadanas, españolas y españoles, conforman el gran barrio de la dignidad humana. Pero Lorca supo, y así lo dijo, que un muerto en España está más vivo como muerto que en ningún otro sitio del mundo. Imagínense ustedes, están dando cuenta de ello hoy, cómo de vivo, cómo de irrepetiblemente vivo está un fusilado, un asesinado, un enemigo del fascismo que integra en su ejemplo, en su escritura y en su vida
el mayor patriotismo que se puede tener. La patria de las palabras, la patria de la justicia humana, la patria de los cuidados y de la estima. Recito un poema, oficina y denuncia. Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Debajo de las sumas, un río de sangre tierna. Un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales y es plata, cemento o brisa. En el alba mentida de New York existen las montañas. Lo sé. Y los anteojos para la sabiduría. Lo sé. Pero yo no he venido a ver el cielo. He venido para ver la turbia sangre, la sangre que lleva las máquinas a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra. Todos los días se matan en New York 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2000 palomas para el gusto de los agonizantes, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos y 2 millones de gallos que dejan los cielos hechos añicos. Más vale sollozar afilando la navaja o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías que resistir en la madrugada los interminables trenes de leche, los interminables trenes de sangre y los trenes de rosas maniatadas por los comerciantes de perfume. Los patos y las palomas y los cerdos y los corderos ponen sus gotas de sangre debajo de las multiplicaciones. Y los terribles alaridos de las vacas estrujadas llenan el dolor del valle donde el Hudson se emborracha con aceite. Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad. La mitad irremediable que levanta sus montes de cemento donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. Os escupo a la cara. La otra mitad me escucha, devorando, orinando, volando en su pureza como los niños de las porterías que llevan frágiles palitos a los huecos donde se oxidan las antenas de los insectos. No es el infierno, es la calle. No es la muerte, es la tienda de frutas. Hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles en la patita de ese gato quebrado por el automóvil y yo oigo el canto de la lombriz en el corazón de muchas niñas. Óxido, fermento, tierra estremecida, tierra tú mismo que nadas por los números de la oficina. ¿Qué voy a hacer? ¿Ordenar los paisajes? Ordenar los amores, que luego son fotografías, que luego son pedazos de madera y bocanadas de sangre. No, no. Yo denuncio a la conjura de estas desiertas oficinas que no radian las agonías, que borran los programas de la selva, y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas cuando sus gritos llenan el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. Se ha hablado... Juego del micrófono. Se ha hablado también en muchas de las mesas en estos días, en esta feria del libro, sobre activismo, y a mí me ha dado la sensación en algún momento que se estrujaba el concepto de activismo. Tú me vas a perdonar, Mario, pero para mí esto es activismo. No sé si decir activismo lorquiano, pero activismo con todo lo que ello lleva y con toda la profundidad y la extensión que lleva. Así que gracias.
Àngels Gregori es una poeta valenciana que escribe, y aquí no tendría que tener ningún problema en decir lo que viene a continuación, que escribe en valenciano, en catalán, llámenle como quieran, en la nostra llengua. Esta mujer tiene una obsesión absoluta por esta ciudad, por Nueva York, y está presente a lo largo de todo su poemario de una forma absoluta y majestuosa. Y ella, igual que Lorca, viene a Nueva York, no sé si todos los años o cada 2 o 3 años, para perderse y encontrarse. Así que, Àngels, conta'ns. Muchas gracias, María José. Y antes que nada quiero dar las gracias también, sumarme a los agradecimientos de acoger la Feria del Libro de Nueva York, este acto, y sobre todo también al Ministerio de Cultura por organizar esta primera velada Lorca. Yo estoy muy, muy contenta de estar aquí con tan buena compañía y tantos amigos, recordando, pero sobre todo lo que ha dicho antes María José, celebrando un autor como es García Lorca, y hacerlo desde aquí, que gracias a las reacciones líricas que el poeta expresó en esta ciudad, gracias a la lectura y a la relectura que hemos ido haciendo de su obra, nosotros como lectores, como escritores, como ciudadanos, como visitantes y como viajeros hemos ido también haciendo un poco nuestra esta ciudad. En alguna ocasión, Luis García Montero, refiriéndose a la relación entre Lorca y Nueva York, y a propósito del tiempo y sus contradicciones, tú habías escrito que sientes tuyas las calles de Nueva York porque un poeta muy querido las sintió ajenas en 1929. Y de alguna manera también, con la alienación de la experiencia de nuestra tradición poética, llegamos también nosotros desde el presente al sentido de pertenencia, a observar, a leer, a releer, a caminar las ciudades de modos distintos, ni mejores ni peores, pero sí de una forma distinta, y también desde su complejidad. Antes Kirmen ha hecho referencia al primer verso, en el verso con el que se abre Poeta Nueva York, asesinados por el cielo. Yo cuando leo ese primer verso, para mí, claro, tiene diferentes connotaciones, porque el cielo de Nueva York, desde la tragedia, también tiene diferentes connotaciones. Y para mí el Lorca más cercano es, por los motivos que ha dicho María José, es el Poeta en Nueva York, que a diferencia de la euforia esperanzadora de Whitman, depositó en la ciudad una mirada crítica, una mirada hacia una sociedad hostil, capitalista, como protesta hacia los más débiles, y que se resume también muy bien en el verso que Mario ha leído, ¿no? Que dice: yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, expresando la angustia, pero sobre todo también las contradicciones. Hay en algún momento en el que Lorca define la ciudad como una Senegal con máquinas, al mismo tiempo que también era capaz de admitir cómo le asombró cómo el hombre, la técnica, la máquina tenía logros impresionantes que llegó a equiparar con la pureza de la naturaleza. Y a mí del Lorca de esta etapa me interesa tanto, sobre todo, evidentemente, la obra esta que escribió, pero también me interesa mucho, y siempre que releo a Lorca y Poeta en Nueva York, siempre lo hago acompañada de su correspondencia, sobre todo de la correspondencia que mantuvo con sus padres, que a mí me parece de una ternura increíble por la tendencia que tiene a exagerar, que es algo que todos nos podemos sentir identificados, salvando las distancias, como hemos tenido a lo largo del tiempo esta tendencia a exagerar con lo que hemos sentido en diferentes ciudades respecto a lo que hemos contado a nuestros padres, ¿no? Y
y cómo también en esa correspondencia se va modificando su visión de los Estados Unidos, que llegará a decir que es la experiencia más útil de su vida, y va descubriendo cosas, va descubriendo el gospel y dice que esos maravillosos cantos solo son comparables con el cante hondo, o cómo se extasía con los ritmos del jazz. Y a mí me hace mucha gracia una frase que tiene en la que le escribe a sus padres y les dice que ahora está escribiendo poemas típicamente norteamericanos, con asuntos de negros casi todos ellos. Hay una carta que no es de Lorca, pero que a mí también me hace mucha gracia, que es una carta que escribe Pedro Salinas a Jorge Guillén, en la que le dice algo así como: Federico, desde que está en Nueva York está un poco raro y solo me dice cosas tipo bachillerato, : todo muy bien, todo muy bonito, tengo muchos amigos y ya sé hablar inglés. Y al lado de la obra, al lado de la correspondencia, también me parece muy emocionante toda la historia, todo el rumbo que siguió, que tuvo el manuscrito de la propia edición de Poeta en Nueva York. Hace 10 años, aquí en la Biblioteca Pública de la ciudad, se inauguraba una exposición que reunía una gran cantidad de documentos de Lorca, una exposición que llevaba por título Volveré mañana, y que hace referencia al año 36, al momento en que Lorca fue al despacho de su editor, José Bergamín, no lo encontró y le dejó una nota que le dijo: querido Pepe, vine y no estabas, o algo así, volveré mañana. Y ese es un mañana que ya nunca fue posible, porque estalló la guerra, se fue a Granada y de ahí lo mataron. Y me gustaría leer un poema que se llama 1910 intermedio, y que de alguna manera establece una dialéctica con su infancia, con la España de su infancia, con el momento que está viviendo. Y dice así: aquellos ojos míos de 1910 no vieron enterrar a los muertos, ni la feria de ceniza del que llora por la madrugada, ni el corazón que tiembla, arrinconado como un caballito de mar. Aquellos ojos míos de 1910 vieron la blanca pared donde orinaban las niñas, el hocico del toro, la seta venenosa y una luna incomprensible que iluminaba por los rincones los pedazos de limón seco bajo el negro duro de las botellas. Aquellos ojos míos en el cuello de la jaca, en el seno traspasado de Santa Rosa dormida, en los tejados del amor con gemidos y frescas manos, en un jardín donde los gatos se comían a las ranas, desván donde el polvo viejo congrega estatuas y musgos, cajas que guardan silencio de cangrejos devorados, en el sitio donde el sueño tropezaba con su realidad. Allí mis pequeños ojos, no preguntarme nada. He visto que las cosas, cuando buscan su curso, encuentran su vacío. Hay un dolor de huecos por el aire sin gente, y en mis ojos criaturas vestidas sin desnudo. Gracias. Con esta ciudad y con Federico García Lorca, pues hacer una segunda ronda de lectura con vuestros poemas. Venga. Venga. Lo lees primero en euskera y luego en castellano. Sí. Hola. Tengo muchos poemas sobre Nueva York, pero he elegido uno en el que está, pero no de manera muy clara, ¿no? Muy física. Nosotros vinimos a Nueva York en el año 19
no voy a contarlo todo, pero bueno, migramos para aquí y bueno, vinimos toda la familia, ¿no? Y muchas veces se dice los niños, los padres se nos llevan, ¿no? Se nos llena la boca, decimos, lo que he hecho por ti, ¿no? Esto es muy típico, ¿no? Lo que he hecho por ti, luego yo qué sé, me haces esto o lo que sea, ¿no? Y yo creo que en mi caso ha sido al revés, ha sido al revés. O sea, los niños, mis hijos, han hecho mucho por mí, ¿eh? Entonces, en agradecimiento a ese sacrificio que hicieron al venir aquí, eran muy pequeños cuando llegaron a Nueva York, desconocían la lengua inglesa y, bueno, pues se tuvieron que, bueno, vamos, reinventar totalmente, ¿no? Y hacer nuevos amigos, pues hacerte una nueva ciudad, yo creo que fue muy difícil. Y bueno, y escribí este poema pensando en los dos, pero especialmente en mi hija, ¿no? Me parecía que ella era mayor, rompió un poco su vida allí, ¿no? Ya tenía sus amigas, tenía su vida hecha más o menos, tenía 7 años cuando vino aquí, ¿no? 6 y pico. Y bueno, y le escribí este poema. Ay, espera, euskeraz, ¿es? Espera. Que es chula la portada, ¿eh? Es de Pello Irazu, un escultorazo. Vivió aquí durante muchos años, Pello. Alabari. Ez utzi inori zure gainetik egoten. Are gutxiago hori gizonezkoa bada. Eutsi beti zure duintasunari. Ez ahaztu ondo lan egitea dela pertsona duin egiten duena. Izan zure ogibidea, inoren mende ez izateko. A mi hija. No dejes que nadie se considere superior a ti, y mucho menos si ese nadie se trata de un hombre. Conserva siempre tu dignidad. No olvides que es un buen trabajo lo que hace digna a una persona. Ten tu oficio para no depender de nadie. No te fíes del poder, te utilizará. Estate al lado de los que menos tienen. Sé ingenua. Los más sencillos sueños han cambiado el mundo. En cualquier caso, ten en cuenta que la más hermosa idea no tiene sentido si para llevarla a cabo hay que reprimir a alguien. Deja vivir. Cada cual tiene sus opiniones y sus vivencias. Respétalas aunque te parezcan contrarias a ti. Ayuda a quien lo necesite. Abre tu casa al extraño sin dudarlo. Respeta a los no creyentes y a los creyentes y a su fe. Cuida tu lengua, el euskera. Piensa que no es solo nuestra. Piensa que es un tesoro que pertenece a todo el mundo. No pienses nunca que no hay nada que hacer. Casi siempre hay alguna salida. Y si no la hubiera, acéptalo así. A veces, también perdiendo, se gana. Acepta la vida así como la muerte. Comprender la muerte es la más difícil de nuestros quehaceres. No cierres nunca la puerta al placer y a la felicidad. Ama siempre a la persona. La piel siempre crece hermosa, sea de un hombre o de una mujer o
de otro género. Cumple tus caprichos. Si lo deseas, sé madre. Tus niños te enseñarán a ser humilde. Y si no los tuvieras, goza de la vida en su plenitud. Ama los bosques y las ciudades. Permanece abierta a todas las críticas, sin prejuicios. Si tienes miedo, acepta tu miedo. Si estás triste, estate triste. No tenemos por qué estar siempre felices, ni ser siempre valientes. Oye a quien tengas a tu lado. Oye a los jóvenes. Oye a los ancianos. Querida hija, di siempre lo que piensas, aunque disgustes a tu prójimo. Aprende de los errores. No temas hacer mal las cosas. Quien lo hace todo bien es altivo y ciego. Busca la belleza de los días que pasan, profundamente pero sin prisa. Aprende a alargar el tiempo, poniendo atención a las cosas más pequeñas. Haz tu camino. Tú eres el centro. Intenta cumplir tus sueños y no dejes que nadie te los estropee. Y por último, no hagas caso de los consejos, y mucho menos de los míos. Muchas gracias, Kirmen. Yo creo que ese es el milagro de la poesía, ese compartir, porque este poema es para tu hija, pero es para todas nosotras. Muchas gracias. Àngels, conta'ns. Yo leeré un poema que es el que no pensaba leer y por lo tanto no tengo la traducción al castellano, pero espero que lo podáis entender un poquito, que para mí es el poema más importante que he escrito hasta ahora y es una carta de amor a la ciudad de Nueva York y tardé muchos años en escribirlo y cuando terminé de escribirlo pues me di cuenta que en realidad sí era una carta de amor a la ciudad de Nueva York, pero que cada vez que escribo sobre Nueva York es que realmente estoy escribiendo sobre mi pueblo, sobre Oliva. Y es un poema que explica un poco la historia de mi familia. I dice així: Nova York és tenir una escala d'incendis per fugir i dipòsits d'aigua al terrat per si de cas, i no saber què és la roba estesa. Wall Street, l'acròpoli dels nostres dies, un toro de bronze amb la força d'un déu molt antic. I Barn, The Way Manny Barnes. Escriu la poeta que ens havia alertat de no llogar mai una habitació més enllà d'un cinquè pis. Bullia l'olla a Hell's Kitchen i el cel, al West Side Story, també tenia cabuda en l'infern. Anys, com ara, de mafiosos, però cèlebres. Lucky Luciano i Frank Costello. Al Capone. Diuen que va ser un marit exemplar. Quan són les 3 de la vesprada a Nova York, encara és 1938 a Londres, diu Bette Midler, amb un somriure burleta en un canal públic de la televisió. I Manhattan al fons, ballarines que es mouen en un dual bellíssim entre la disciplina i la força. Chrysler, Empire State, Mid-Life Building, 400 metres d'alçada i una cintura de 90 pisos, les proporcions justes per entrar al paradís. Exercicis de fonètica. Dear Eliza, My Fair Lady, Eliza Doolittle. La seducció exigeix sempre una pronúncia perfecta. Nova York és el vapor sortint del clavegram com el cartell d'un desig que s'intueix. El vol d'una faldilla blanca a les ordres de Billy Wilder quan la tentació encara vivia dalt. Era l'any 1955 i mentre Marilyn refrescava les cames amb el vent dels trens que passaven per la línia 6, a Oliva també refrescava, però d'una manera cruel. Va ser l'any de la gran gelada. Nova York és el pare del meu avi,
arribant a Ellis Island en un vaixell des del port de Normandia. És ell, als 16 anys, a les portes del control d'immigració, mentre un funcionari emplena el seu permís. On dormiria la primera nit? 19 de maig de 1910. El mateix dia passaria el cometa Halley. Ell veuria, il·luminant el sostre de la ciutat, tindria ganes encara de mirar més amunt. En el moment en què al cel s'anunciava la fi del món, el pare del meu avi entrava amb una maleta, caminant per primera vegada pels carrers de Manhattan. I sóc també jo, Nova York, un segle més tard, anant fins a Ellis Island per remenar entre els arxius i comprar, com un souvenir, el paper que ara penja a la paret de la cuina de casa i que certifica l'entrada del pare del meu avi a les portes de la ciutat el 19 de maig de 1910, en el moment exacte en què el cometa Halley travessava el cel de Nova York. Yo creo que tots ho han entès. Pues, Mario, tienes la palabra para contarnos tú también tu poema. Gràcies, Àngels, pel teu poema. En la nuestra lengua, como bien lo llama María José, me gusta mucho que entender, aquello de comprendemos o no, se dice entendra, y dentro llevas tendra, que es lo tierno, y en la ternura y en el afecto somos hablantes nativos, con una u otra fonética siempre. Si Kirmen ha hecho Alabarí, yo hoy quiero hacer Amonarí, porque Lorca creo que no va a tener problema en que celebremos un poquito también, que un pedacito de esa tarta sea para mi abuela Carmen, que hoy cumple 80 años. He llamado a mi abuela y es una mujer que nació en la posguerra, nació en el 43 y nunca fue a la escuela. Tiene grandes problemas para leer. Cuando le pasé un poemario, Picture City, escrito también en los Estados Unidos, lo leyó con mucho tino, muy lentamente, tardó varios meses y al acabar me dijo que este era el poema que más le gustaba. Este poema tiene una cita muy conocida de García Lorca. Mi abuela, que no da puntada sin hilo, dijo que los mejores versos del poemario eran obviamente los de la cita. Y como en 80 años mi abuela Carmen siempre ha tenido razón, pues creo que en esto tampoco erraba. He soñado con mis ancestros y su olor a patatas robadas. Los he visto varear olivos con la cara llena de espinas. He visto a mis ancestros bailar sobre una montaña de ajos, al abuelo y su traje marrón, a la abuela encendiendo 6 velas en el altar de la cocina. Hablo del que juega a vestir las cerillas mojadas con barro, de los que cuentan chistes con la ventana cerrada. He visto a mi madre, una niña con sus primeros pantalones vaqueros, mirando al mar. He visto la ropa en los tendederos de Venecia y a los poetas en Nueva York cuidar una tórtola y su dulcimer hecho con nieve pisada. Me he visto mirando al nuevo mundo con las memorias de Mayakovsky bajo el jersey. He visto a mis hijos cantar ebrios en los confesionarios, el frío como un erizo envuelto en serrín. En alguna colcha yace un pájaro azul, algún sueño sin calcetines que va comiendo rajas de sandía. Los estudiantes de español me recitan al unísono: Verde, que te quiero verde. Verde viento, verde rama, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Camino por los pasillos de un mundo que huele a gofre y a gasolina. Luis García Montero, si te parece bien, clausuras tú y lees el último poema. Me vais a perdonar que lo lea en el móvil, pero no había traído poema mío. Lo he buscado en Google. Bueno, es un poema de amor a Nueva York. Yo nací en Granada
me formé poéticamente desde la adolescencia con Federico García Lorca, y Nueva York se hizo mío leyendo Poeta en Nueva York. El primer libro que yo escribí en 1979 se llamó Y ahora ya eres dueño del puente de Brooklyn. Y era un conjunto de poemas en prosa, de novela negra norteamericana con citas de Chandler, de Hammett, y reproduciendo un poco el mundo de Poeta en Nueva York. Aquí había venido en 1916 Juan Ramón Jiménez, escribió parte de su diario del poeta recién casado. Juan Ramón dijo aquello de lo importante no es crecer a lo ancho y a lo alto, sino hacia adentro. Federico García Lorca también, en su denuncia de la crisis del capitalismo 1929, la crisis de Wall Street, pues denunció los grandes rascacielos como una arquitectura que no estaba hecha a la altura del ser humano. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras. Y bueno, yo hice un libro pues muy en esa tradición, y en el año 90 llego a Nueva York y me enamoro de la ciudad. Y pocas experiencias estéticas he tenido más emocionantes que ver atardecer en Nueva York desde el puente de Brooklyn. Y lo que me produjo la arquitectura, con las luces encendidas en las ventanas al atardecer, era una emoción estética más que una emoción de agresividad. Y entonces, pues, además me lo pasé muy bien. Estuve en casa de dos amigos, un crítico de poesía cubano que trabajaba en el Hunter College, José Olivio Jiménez, con su novio Dionisio Cañas, pasando tardes de recuerdos y charlando con Gonzalo Sobejano. Bueno, una maravilla para mí. En el año 90 me enamoré profundamente de Nueva York, y además también me enamoré profundamente de una muchacha que conocí en Columbia University. Y en ese sentido, pues, escribí un poema de amor a Nueva York que se titula El salvavidas debajo de su asiento. Uno de mis maestros de la ilustración, Jovellanos, escribió una despedida de Sevilla cuando tuvo que irse, melancólica, mezclando las incomodidades del viaje. Iba en diligencia con sus recuerdos de Sevilla. Yo le robé la idea y hice un collage mezclando los avisos del piloto poco antes de que el avión despegara. Hice un collage con los avisos del piloto. Entonces se podía fumar en los aviones, por eso aparece aquí: no fumen hasta que despeguemos. Hoy eso no sería necesario. Bueno, pues escribí esta declaración de amor a Nueva York. Señores pasajeros, buenas tardes. Y Nueva York al fondo todavía. Delicadas las torres de Manhattan con la luz sumergida de una muchacha triste. Buenas tardes, señores pasajeros. Mantendremos en vuelo 12.000 pies de altura, altos, como su cuerpo en el pasillo de la universidad. Una pregunta: ¿podría repetirme el título del libro? Cumpliendo normas internacionales, las 4 ventanillas de emergencia. Pero habrá que cenar. Tal vez alguna copa. Casi vivir sin vínculo y sin límites. Modos de ver la noche y estar en los cristales del alba regresando, y muchas otras noches regresando bajo edificios de temblor acuático. A una velocidad de 900 kilómetros. Te dije que nunca resistí las despedidas. Al aeropuerto no. Prefiero tu recuerdo por mi casa, apoyado en el piano del bar Andalucía, bajo el cielo violeta de los amaneceres en Manhattan, igual que dos desnudos en penumbra, con Nueva York al fondo. Todavía al aeropuerto no. Rogamos hagan uso del cinturón, no fumen hasta que despeguemos. Cuiden que estén derechos los respaldos. Me tienes que llamar de sus asientos.
pues ahora que salimos más felices que entramos, vamos a seguir celebrando el cumpleaños de la abuela de Mario y de Federico García Lorca, ahí fuera todos juntos. Gracias.